El sharing. En la era digital, las redes sociales han transformado la manera en que las personas interactúan, comparten experiencias y mantienen su vida privada. Un fenómeno emergente que ha captado la atención de expertos en privacidad y derecho es el denominado sharing. Este término hace referencia a la política de los padres y cuidadores de compartir en redes sociales imágenes, videos y detalles de las vidas de sus hijos, generalmente sin el consentimiento explícito de los menores. A pesar de que compartir momentos familiares puede parecer inofensivo, el sharing ha generado una serie de preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad de los menores y los derechos de los niños en el contexto digital. El sharing se ha convertido en una práctica común entre los padres, quienes comparten aspectos de la vida de sus hijos en plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, que también es una de las más conocidas. Según un estudio realizado por M.K. Prensky en el 2020, el 92% de los niños nacidos en 2010 tienen presencia en redes sociales antes de cumplir los 2 años, la mayoría de las veces a través de las publicaciones de sus padres. Esta tendencia está motivada por la necesidad de los padres a compartir su felicidad y momentos importantes de sus hijos con familiares, amigos, pero también por el deseo de crear una imagen digital de su progenitor. Sin embargo, las implicaciones legales de sharing son complejas. En primer lugar, los derechos de la privacidad de los menores quedan comprometidos al ser expuestos sin su consentimiento. Aunque los padres son los encargados de tomar decisiones en nombre de sus hijos, existen normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, que reconocen los derechos de los menores en cuanto a su información personal. El artículo 8 de la RGPD establece que los menores de 16 años no pueden dar su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales sin autorización de sus padres o tutores legales. Pero la práctica de sharing a menudo ocurre antes de que los niños tengan la oportunidad de expresar su deseo de privacidad. El sharing también pone en riesgo la seguridad de los menores, la exposición pública de información personal y fotos que puede facilitar el contacto con personas malintencionadas. La profesora Sherry Turkle, en 2015, especialista en estudios sobre la interacción humana con la tecnología, ha señalado que el exceso de exposición en línea puede tener efectos negativos en el autoestima de los menores y en su desarrollo personal. Además, el hecho de que las imágenes y datos compartidos en redes sociales sean en muchos casos permanentemente accesibles en línea significa que los niños no pueden tener control sobre la distribución de su información a lo largo de sus vidas. Existen iniciativas para abordar estos problemas. En algunos países como Francia se han propuesto leyes que exigen a los padres obtener el consentimiento explícito de los hijos antes de publicar el contenido sobre ellos en redes sociales. Una vez que estos tienen la capacidad de entender las implicaciones de su exposición digital, asimismo, expertos en ciberseguridad sugieren que los padres sean más conscientes de las configuraciones de privacidad de las redes sociales y utilicen herramientas de control parental para proteger la información de sus hijos. La normativa nacional. La normativa nacional que elegí es la Constitución de la República del Ecuador, la cual detalla: el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC ha transformado drásticamente las interacciones sociales, particularmente en las plataformas de redes sociales. Un fenómeno creciente en este ámbito es el sharing, que consiste en la práctica de los padres de compartir a través de esas plataformas imágenes, videos y otros detalles de la vida de sus hijos. Sin su consentimiento, obviamente, ¿no? Este comportamiento, aunque motivado por el deseo de compartir momentos familiares, plantea serias inquietudes respecto a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador establece un marco normativo que protege la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de los menores. Este ensayo explora los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador. Puede garantizar la protección de los menores frente al fenómeno del sharing, analizando los principios de dignidad, privacidad y autonomía progresiva. La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo relacionado con los derechos humanos, establece claramente la protección de los derechos de las personas, en especial énfasis en los menores de edad. En primer lugar, el artículo 44 señala que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son irrenunciables, indeaneables e indivisibles, lo que implica que no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Esto es crucial en el contexto de sharing, ya que las imágenes y los datos compartidos sin el consentimiento de los menores puede ser considerado una violación a su derecho a la intimidad y a la privacidad.
Por su parte, el artículo 46 de la Constitución del Ecuador establece que el Estado protegerá de manera integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes para garantizar su desarrollo pleno y efectivo, lo que se traduce en un deber de los padres, el Estado y la sociedad en general para salvaguardar la integridad de los menores frente a cualquier forma de abuso o explotación en el caso de Sherenting. Esto implica que los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijas e hijos del uso indebido de imágenes y datos y deben garantizar que sus derechos sean respetados incluso cuando interactúen en plataformas digitales. En cuanto al derecho a la privacidad, el artículo 66 de la Constitución establece que las personas tienen derecho al respeto de su vida privada, a la intimidad personal y familiar, lo que se extiende a los menores de edad. Las publicaciones en redes sociales de imágenes y videos de niños sin su consentimiento o el de sus representantes legales pueden vulnerar este derecho, pues expone a los menores a un entorno público donde no tienen control sobre la información divulgada. A su vez, el derecho a la intimidad es también un derecho de los padres, quienes deben actuar como guardianes de este derecho, cuidando la protección de la imagen y la vida privada de sus hijos en el mundo digital. Un aspecto clave es la protección de los derechos de los menores en el contexto digital, es el principio de autonomía progresiva. Según este principio, que está implicado en la Convención sobre los Derechos del Niño, refleja la evolución del concepto de los derechos de la Constitución ecuatoriana. Los menores tienen la capacidad de ejercer sus derechos de manera creciente conforme a su madurez. Esto significa que al llegar a una cierta edad, los niños y adolescentes deben tener capacidad de tomar decisiones respecto a la divulgación de su propia imagen, lo cual incluye el consentimiento por el uso de sus fotos y datos en las redes sociales. El sharenting no solo vulnera la autonomía de los menores, sino que también desatiende su derecho a ser escuchados y a dedicar sobre aspectos que directamente actúan a su dignidad y bienestar. Implicaciones del sharenting en los derechos de los menores. El fenómeno del sharenting plantea una serie de desafíos frente a los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución ecuatoriana. A pesar de que muchos padres comparten contenido digital con la intención de mantener a sus seres queridos informados, la falta de conciencia sobre los derechos de los menores pueden resultar en una exposición innecesaria y peligrosa. Las imágenes compartidas pueden ser almacenadas permanentemente en Internet, aumentando el riesgo de que los menores se vean afectados por situaciones de acoso o explotación en el futuro. En cuanto a la protección del derecho a la imagen, es fundamental que los padres estén informados sobre las implicaciones legales de publicar contenido sobre sus hijos en redes sociales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que también forma parte de la marca legal ecuatoriana, establece que los menores tienen derecho a la protección de sus datos personales, lo que incluye las imágenes y videos publicados por sus padres. La normativa exige que se obtenga el consentimiento explícito de los menores cuando sean suficientemente maduros para entender las implicaciones de sus datos personales, un concepto que se conecta al principio de la autonomía progresiva. La Constitución de la República del Ecuador otorga una protección robusta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección frente a abusos de explotación. El fenómeno de sharenting, aunque común entre los padres, plantea un desafío significativo en términos de la protección efectiva de estos derechos en el ámbito digital, a través de la implementación de políticas públicas, la conciencia social y la aplicación rigurosa de la legislación sobre protección de datos personales. Es posible mitigar los riesgos asociados con la exposición de los menores en redes sociales. Es responsabilidad de los padres y del Estado y de la sociedad en general proteger los derechos de los niños en el contexto digital, garantizando que se respete su dignidad y privacidad en todas las plataformas. Introducción. Definición de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son aquellos derechos inherentes a las personas menores de edad, reconocidos a nivel internacional y nacional, que buscan proteger su desarrollo integral y garantizar su bienestar. Según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 1989, estos derechos incluyen el acoso a la educación, a la protección contra la explotación y al abuso, la salud y el derecho a un entorno familiar adecuado, entre otros aspectos. La UNICEF recalca que en el Ecuador estos derechos son protegidos por la Constitución de la República, que en su artículo 44 asegura su desarrollo integral y efectivo, y establece que estos derechos son prioritarios y de atención referente. Asamblea Nacional de Ecuador, 2008. Importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La protección de los derechos de los menores es crucial para garantizar su crecimiento y desarrollo en un entorno seguro y respetuoso. Según López 2020, la defensa de estos derechos es esencial para prevenir la violencia, el maltrato y la explotación infantil, factores que pueden tener efectos negativos a largo plazo en su desarrollo emocional y psicológico. Definición del principio de interés superior del niño. El principio del interés superior del niño es un concepto fundamental que guía todas las decisiones y acciones que afectan a los menores, priorizando su bienestar y desarrollo por encima de cualquier otro interés. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, este principio asegura que todas las decisiones concernientes a los niños ya sean adoptados por instituciones públicas o privadas. Derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es una facultad que tienen todas las personas, incluyendo a los niños y adolescentes, de proteger su vida privada y mantener el control sobre la divulgación de su información personal. En Ecuador, este derecho está consagrado en la Constitución, que garantiza el respeto a la privacidad y a la intimidad personal. Concepto de intimidad en el concepto de los menores de edad. La intimidad para los menores de edad implica el derecho a ser protegidos de la exposición innecesaria de aspectos de su vida privada, especialmente en el contexto digital. Según Smith 2019, los menores tienen derecho a que su información personal no sea compartida sin consentimiento, incluyendo imágenes, videos de sus padres puedan publicar en redes sociales. Importancia y alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. El derecho a la intimidad es fundamental para el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, ya que les proporciona un espacio seguro donde pueden crecer y madurar sin sentirse expuestos ni invadidos. Ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho a la intimidad de los menores. El sharing es un ejemplo claro de cómo se puede vulnerar el derecho a la intimidad de los menores, cuando los padres publican fotos y videos de sus hijos sin su consentimiento. Los exponen a riesgos como el ciberacoso, la explotación en línea, la creación de un rastro digital que puede ser utilizado por terceros con fines malintencionados. Medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. Para proteger la intimidad de los menores es fundamental que los padres, educadores y legisladores tomen medidas preventivas. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador, se deben implementar prácticas de seguridad que incluyan el consentimiento informado y la educación sobre privacidad digital. Derecho a la imagen. El derecho a la imagen es un derecho fundamental que permite a las personas proteger la presentación visual de su identidad, ya sea en fotografías, videos u otros medios. Definición del derecho a la imagen en el ámbito de los menores de edad. El derecho a la imagen se refiere a la facultad que tiene toda persona, incluidos los menores de edad, para decidir sobre la captura, difusión y uso de su imagen personal. Según la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la imagen es parte del derecho a la intimidad y la vida privada. Definición del derecho a la imagen en el ámbito de los menores de edad. El derecho a la imagen se refiere a la facultad que tiene toda persona, incluidos los menores de edad, para decidir sobre la captura, difusión y uso de su imagen personal. Según la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la imagen es parte del derecho a la intimidad y la vida privada, protegido en el artículo 66, que garantiza que ninguna persona puede ser expuesta públicamente sin su consentimiento. Riesgos asociados con la publicación de fotos, videos de menores de edad en redes sociales y medios de comunicación. La publicación de fotos y videos de menores de edad en redes sociales conlleva una serie de riesgos significativos. Según SMI 2019, uno de los principales problemas es la pérdida de control sobre la información una vez que se comparten en plataformas digitales. Estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico. Para proteger el derecho a la imagen de los menores es fundamental que tanto los padres como los responsables de su educación adopten estrategias preventivas y proactivas. Algunas recomendaciones incluyen control del contenido compartido, uso de configuraciones de privacidad, educación sobre privacidad digital, marco legal y consentimiento informado. Derecho del honor. El derecho al honor es un derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico que protege la dignidad, la reputación y el buen nombre de las personas, incluidas las menores de edad. Este derecho abarca la protección frente a cualquier ataque que se pueda menoscabar la valoración de una persona tiene de sí misma y que las demás otorgan. Concepto de honor en el contexto de los menores de edad. El honor es un derecho fundamental que se refiere a la valoración y respeto que una persona tiene de sí misma y que los demás deben otorgar. En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 18, garantiza el derecho a todas las personas, incluidos los menores, a la honra y al buen nombre.
Impacto del daño al honor en la autoestima y desarrollo emocional de los niños y adolescentes. El daño al honor de un menor puede tener consecuencias negativas en su autoestima y desarrollo emocional. La exposición a ataques contra su honor en entornos digitales como las redes sociales puede agravar estos efectos, ya que la información compartida en línea puede llegar a un amplio público y perpetuar el daño en el tiempo. Ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho al honor de los menores. Existen diversas situaciones en las que se puede vulnerar el derecho al honor de los menores. Entre ellas están el ciberacoso, la difusión de información privada y acusaciones falsas en entornos escolares. Medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños y adolescentes afectados. Para proteger el derecho del honor de los menores y reparar posibles daños, existen tanto medidas legales como prácticas que pueden implementarse. Estas son acciones legales, educación en el uso responsable de las redes sociales, mediación y reparación, psicoterapia y apoyo emocional. Deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red. Los padres tienen el deber y la obligación de proteger los derechos fundamentales de sus hijos, especialmente en el contexto digital. El uso creciente de Internet y las redes sociales han llevado a nuestras formas de exposición que pueden vulnerar los derechos de los menores. En el ámbito jurídico ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador establece que es responsabilidad de los padres velar por el desarrollo integral de los niños y adolescentes, protegiéndolos contra cualquier forma de explotación o violación de sus derechos. Los padres deben supervisar la actividad en línea de sus hijos para prevenir el acceso a contenidos inapropiados o el contacto con personas desconocidas, proteger la privacidad y el derecho a la imagen de los menores, evitando la publicación de fotos, videos y datos personales en plataformas, educar a sus hijos sobre el uso seguro y responsable de Internet, enseñándoles a proteger su información personal y a reconocer posibles riesgos en línea. Concepto del principio de corresponsabilidad. El principio de corresponsabilidad implica que la protección y el bienestar de los menores no es solo responsabilidad de los padres, sino también del Estado y la sociedad en conjunto. De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, el Estado debe proporcionar apoyo a las familias para cumplir con responsabilidades, especialmente en el contexto digital. Las medidas especiales de protección de la familia frente al sharing. El sharing es la práctica de los padres de compartir información o fotos, videos de sus hijos en redes sociales. Puede poner en riesgo la privacidad y seguridad de los menores si no se gestiona adecuadamente. Conclusiones. Protección integral de los derechos de los menores en entornos digitales. En la era digital, los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, como la privacidad, el honor y la imagen, están expuestos a nuevas vulnerabilidades. Es imprescindible que los padres, en cumplimiento de sus responsabilidades, supervisen y regulen el uso de Internet por parte de sus hijos. El principio de corresponsabilidad como marco de protección. El cuidado y la protección de los menores no solo son responsabilidad de los padres, sino también del Estado y la sociedad. El principio de corresponsabilidad subraya la necesidad de una colaboración activa entre las instituciones públicas, las escuelas y la comunidad para garantizar el bienestar de los niños. Riesgos del sharing y la importancia de la educación digital. El sharing puede tener consecuencias negativas a largo plazo para las menores, como la pérdida de la privacidad y la posible exposición a riesgos como el ciberacoso o la suplantación de identidad. Los padres deben ser conscientes de estas implicaciones y actuar con responsabilidad al compartir contenido sobre sus hijos en plataformas digitales. La educación digital se convierte, por tanto, en una herramienta clave para la protección infantil en el entorno en línea. Medidas legales y preventivas para proteger el honor y la privacidad de los menores. Para asegurar la protección de los derechos de los menores en el ámbito digital es fundamental que existan normativas adecuadas como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador, que permitan a las familias tomar acciones legales en cualquier vulneración. Además, es necesario fomentar prácticas preventivas en el hogar, como educar a los niños sobre los peligros en Internet y establecer límites claros en el uso de las redes sociales. Muchas gracias.